Antes de aprender a amar, aprendiste qué era el amor. Y esa primera definición no la encontraste en libros, ni en películas, ni en consejos de adultos. La aprendiste en tu infancia. La aprendiste observando, sintiendo, interpretando el mundo emocional que te rodeaba. Porque cuando somos niños, nuestro cerebro está intentando entender cómo funciona el mundo. Y una de las primeras preguntas que responde, aunque nunca lo diga en voz alta, es esta. ¿Cómo se siente el amor? Tal vez creciste en un hogar donde el cariño era constante. Donde los gestos de afecto eran claros. Donde cuando tenías miedo a alguien te calmaba. Donde cuando te equivocabas no perdías el cariño. En ese tipo de ambiente, el cerebro aprende algo poderoso. Que el amor es seguro. Que la cercanía no es peligrosa. Que ser uno mismo no pone en riesgo el afecto. Pero no todas las infancias enseñan ese tipo de amor. Muchas personas crecieron en ambientes donde el afecto era impredecible. Días de cercanía. Días de distancia. Momentos donde te sentías querido. Y momentos donde parecía que tu presencia molestaba. Días donde había atención. Días donde había silencio. Días donde todo estaba bien. Y otros donde el ambiente emocional cambiaba sin explicación. Para un adulto, esas dinámicas pueden parecer confusas. Pero para un niño, son simplemente la realidad. Y los niños no cuestionan su realidad emocional. La absorben. La integran. La convierten en su definición del mundo. Un niño no piensa. Este ambiente es inestable. Un niño piensa algo mucho más profundo. Así se siente el amor. Y esa conclusión se guarda en un lugar muy profundo de la mente. Un lugar al que rara vez prestamos atención en la vida adulta. La memoria emocional. Porque aunque crezcamos, aunque cambiemos de ciudad, de trabajo, de entorno, las primeras experiencias emocionales no desaparecen. Se convierten en mapas internos. Mapas que nos dicen que es familiar. Que es normal. Que se siente correcto, incluso cuando no es sano. Por eso algo curioso ocurre cuando entramos en relaciones adultas. Creemos que elegimos a las personas únicamente por atracción, personalidad o compatibilidad. Pero en realidad hay algo más profundo operando en silencio. Nuestro sistema emocional busca lo que reconoce. Busca lo que se siente familiar. Incluso si lo familiar fue doloroso. Incluso si lo familiar fue confuso. Porque el cerebro humano tiene una tendencia muy particular. Prefiere lo conocido antes que lo saludable. Y así, sin darte cuenta, puedes sentir una atracción intensa hacia alguien que despierta emociones que ya conoces. Tal vez no lo notes al inicio. Al principio parece química. Parece conexión. Parece destino. Pero muchas veces lo que sentimos como química es simplemente reconocimiento emocional. Es tu mente diciendo: esto me resulta familiar. Y cuando algo se siente familiar, el cerebro baja la guardia. Se acerca. Confía. Aunque esa dinámica no siempre sea la mejor para ti. Por eso algunas personas se sienten extrañamente atraídas por relaciones intensas, impredecibles o emocionalmente complejas. No porque quieran sufrir, sino porque su sistema emocional aprendió hace mucho tiempo que eso también era amor. Y aquí aparece una idea importante. Tus relaciones adultas no empiezan realmente cuando conoces a alguien. Empiezan mucho antes. Empiezan en las primeras experiencias que tuviste con el afecto. En las miradas que recibiste. En las palabras que escuchaste. En los silencios que interpretaste. Porque el amor que aprendiste primero, muchas veces se convierte en el amor que buscas después. Pero entender esto abre una puerta muy importante. Porque si nuestras relaciones están influenciadas por lo que aprendimos en la infancia, también significa que podemos empezar a reconocer esos patrones. Y cuando empiezas a reconocerlos,
algo cambia. Porque lo que antes parecía destino empieza a verse como un patrón. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Hay un descubrimiento de la psicología que, cuando lo entiendes, cambia completamente la forma en que miras tus relaciones. Los seres humanos no siempre buscamos lo que es mejor para nosotros. Buscamos lo que nos resulta familiar. Incluso si eso nos duele. Incluso si eso nos confunde. Incluso si, racionalmente, sabemos que no nos hace bien. Porque nuestro cerebro tiene una prioridad muy clara, la predictibilidad. La mente quiere entender el mundo, anticipar lo que va a pasar, sentir que sabe cómo funcionan las cosas. Y lo familiar, aunque sea imperfecto, le da esa sensación de control. Por eso ocurre algo que, desde afuera, muchas veces parece contradictorio. Personas inteligentes, sensibles, conscientes. Terminan una y otra vez en relaciones que las lastiman. Relaciones con personas frías. Personas emocionalmente distantes. Personas que parecen incapaces de ofrecer cercanía real. Y desde afuera alguien podría preguntarse: ¿por qué eliges a alguien así? Pero desde dentro la experiencia es muy diferente. No se siente como una elección consciente. Se siente como una atracción inexplicable. Como si algo en esa persona te resultara profundamente interesante. Como si hubiera una intensidad emocional difícil de ignorar. Pero muchas veces esa intensidad no es amor. Es reconocimiento emocional. Tu sistema interno diciendo: esto se parece a algo que ya conozco. Si creciste en un ambiente donde el afecto era inconsistente, tu mente aprendió que el amor podía incluir distancia. Si creciste sintiendo que tenías que esforzarte para recibir atención, tu mente puede asociar el amor con tener que ganarlo. Si el cariño en tu infancia era impredecible, la incertidumbre emocional puede sentirse extrañamente familiar. Y así, cuando conoces a alguien con dinámicas parecidas, tu mente no lo interpreta como una señal de alerta. Lo interpreta como algo emocionalmente reconocible. Es como volver a una casa que conoces muy bien. Sabes dónde están las puertas. Sabes dónde cruje el suelo. Sabes cómo funciona todo. Incluso si las paredes están rotas. Incluso si el techo tiene grietas. Incluso si no es un lugar donde realmente quieras vivir. La familiaridad genera una sensación de seguridad, aunque la realidad no sea segura. Y por eso el cerebro muchas veces prefiere lo conocido antes que lo desconocido. Porque lo desconocido implica incertidumbre. Implica aprender nuevas dinámicas. Implica confiar en algo que todavía no sabes cómo funciona. Y eso puede resultar incómodo. Curiosamente, para muchas personas una relación sana puede sentirse extraña. Cuando alguien responde siempre. Cuando alguien es claro con sus emociones. Cuando alguien no juega con la distancia. Cuando alguien muestra interés sin ambigüedades. Para una mente acostumbrada a la incertidumbre emocional, esa estabilidad puede parecer aburrida o incluso sospechosa. Porque el sistema emocional estaba acostumbrado a otra cosa. A la intensidad. A la duda. A la sensación de tener que luchar por el cariño. Entonces la mente comete un error muy común. Confunde familiaridad con compatibilidad. Solo porque algo se siente conocido, asumimos que debe ser correcto. Pero lo conocido no siempre es lo saludable. Y lo saludable no siempre se siente familiar al inicio. Por eso muchas personas repiten patrones de relación durante años. No porque quieran sufrir, sino porque su sistema emocional sigue intentando resolver una historia antigua. Una historia que empezó mucho antes de sus relaciones adultas. Pero aquí aparece algo importante. El hecho de que repitamos patrones no significa que estemos condenados a vivirlos para siempre. Significa que todavía no los hemos visto con claridad.
Porque cuando empiezas a reconocer que ciertas dinámicas no son coincidencias, sino patrones emocionales aprendidos, algo empieza a cambiar. Dejas de pensar que siempre eliges a las personas equivocadas. Y empiezas a preguntarte algo mucho más profundo. ¿Qué parte de mi historia me llevó a sentirme cómodo en este tipo de amor? Y esa pregunta es el inicio de algo muy poderoso. El inicio de la conciencia. Porque cuando haces consciente lo que antes era automático, aparece la posibilidad de cambiarlo. Y eso nos lleva a la parte más importante de todas. ¿Cómo romper ese patrón? Pero aquí aparece algo importante. Algo que muchas personas no escuchan lo suficiente cuando se habla de estos temas. Tus patrones emocionales no son tu destino. Son aprendizaje. Y todo aprendizaje puede reescribirse. El hecho de que hayas crecido en un entorno emocional específico no significa que estés condenado a repetirlo toda tu vida. Significa simplemente que tu mente aprendió una forma de entender el amor. Pero lo que se aprende, también se puede cuestionar. También se puede transformar. Y todo comienza con el primer paso más importante de todos. Reconocerlo. Porque durante años muchas de nuestras decisiones emocionales ocurren de forma automática. Conocemos a alguien. Sentimos atracción. Sentimos intensidad. Y creemos que esa emoción significa que es la persona correcta. Pero cuando empiezas a mirar tus relaciones con más conciencia, empiezas a notar algo interesante. Ciertos patrones se repiten. Personas similares. Dinámicas similares. Conflictos similares. Y en ese momento aparece una pregunta poderosa. ¿Estoy eligiendo desde quién soy hoy? ¿O desde una versión antigua de mí? Una versión más joven. Una versión que aprendió que el amor era incierto. Que el cariño había que ganarlo. Que la atención era algo que había que perseguir. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras relaciones adultas se convierten en un intento inconsciente de resolver una historia emocional que empezó en la infancia. Es como si una parte de nosotros siguiera esperando algo que alguna vez faltó. Más atención. Más reconocimiento. Más amor. Y entonces elegimos personas que, de alguna forma, recrean esa misma dinámica. No porque queramos sufrir, sino porque una parte de nosotros sigue intentando reparar el pasado. Pero aquí está la clave. El pasado no se sana repitiéndolo. Se sana reconociéndolo. Porque cuando haces consciente un patrón, deja de controlar tus decisiones desde la sombra. Empiezas a verlo. Empiezas a notar las señales. Empiezas a distinguir entre lo que se siente familiar y lo que realmente te hace bien. Y en ese momento ocurre algo muy importante. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Tal vez al inicio se sienten incómodas. Porque elegir algo nuevo siempre implica salir de lo conocido. Pero poco a poco empiezas a notar algo. La paz emocional empieza a reemplazar la intensidad. La claridad reemplaza la confusión. La estabilidad reemplaza la ansiedad. Y descubres algo que muchas personas tardan años en entender. El amor sano muchas veces no se siente como una montaña rusa. Se siente como tranquilidad. Se siente como seguridad. Se siente como un espacio donde no tienes que demostrar constantemente tu valor. Porque cuando alguien te elige desde un lugar sano, no tienes que convencerlo. No tienes que competir. No tienes que perseguir. Solo tienes que ser. Y ese es el verdadero punto de inflexión. El momento en que dejas de buscar amor desde las heridas del pasado. Y empiezas a elegir desde la conciencia del presente. Porque sanar no significa olvidar tu historia. Significa entenderla lo suficiente como para no dejar que decida tu futuro. Y muchas veces, la verdadera señal de crecimiento emocional no es encontrar a la persona perfecta. Es algo mucho más profundo.
Es el día en que finalmente eliges un tipo de amor diferente al que aprendiste al principio. Porque en ese momento ya no estás repitiendo tu historia. Estás escribiendo una nueva.